Hitler. Les pido, por favor, que se den cuenta de una vez por todas de que solo las medidas más severas resolverán la situación a nuestro favor. No tiene sentido ocultar el hecho de que nuestra industria solo puede proveer de armas al ejército si toda la nación está al servicio de ese fin y si los jefes de zona entienden la seriedad de la situación. Mi discurso tiene un objetivo. De cara a un futuro, nadie podrá excusarse y poner como pretexto no conocer lo que está ocurriendo. Por tanto, cueste lo que cueste, la autoridad debe ser respetada. Nos vemos obligados a tener que establecer, junto a las SS, unas medidas acordes con la situación. Nos corresponde a nosotros, a las fuerzas dirigentes de la nación alemana, hacer realidad esa voluntad del pueblo. One, two, three. ¡En pie! Los jueces se disponen a entrar en el tribunal. The defendant, Spare, used the foregoing positions and his personal influence in such a manner that he participated in the military and economic planning and preparation of the Nazi conspirators for wars of aggression and wars in violation of international treaties, agreements, and assurances set forth in counts 1 and 2 of the indictment, and he authorized, directed, and participated in the war crimes set forth in count 3 of the indictment, and the crimes against humanity set forth in count 4 of the indictment, including, more particularly, the abuse and exploitation of human beings for forced labor in the conduct of aggressive war. La frase "los judíos deben ser exterminados" contiene pocas palabras y se dice fácilmente. Sin embargo, para aquellos que ponen en práctica lo que esta frase significa, es dura y difícil. Les voy a pedir que lo que yo diga en este círculo tan solo lo escuchen y nunca hablen de ello. Se preguntarán qué hay que hacer con las mujeres y los niños. Me he tomado la molestia de pensar una respuesta. No me considero autorizado a exterminar solo a los hombres, o a matarlos si prefieren llamarlo así, y dejar que los niños crezcan y que en el futuro se vengan de nosotros con nuestros descendientes. Es necesario tomar la dura decisión de hacer desaparecer a ese pueblo de la tierra. Si estuvo presente, tendría que admitir que aprobó el genocidio. ¿Cómo reaccionaba él ante eso? Él creía firmemente recordar, o al menos eso me decía a mí,
que había salido a mediodía o a primera hora de la tarde, a las 2 o las 3, y que Himmler habló a eso de las 4. Es decir, que no escuchó el discurso de Himmler. Puedo llegar a pensar que él no tuviera una idea clara de lo que pasaba. Eso lo puedo creer. Por muy extraño que suene, eso sí que me lo creo. El hecho de que estuviera o no estuviera allí, en mi opinión, no es tan importante. Yo creo que uno no puede haber ocupado un puesto tan importante y no enterarse de ciertas cosas. No enterarse de todo lo que estaba pasando. Teniendo en cuenta el alto cargo que ocupaba y los comentarios que sin duda escuchaba sobre lo que ocurría con los judíos, porque lo que hacían con los judíos era, por así decirlo, una larga tradición nazi, él también debía saber que se estaba produciendo el genocidio. ¿Estuvo o no estuvo allí? ¿Cuál fue su percepción? Seguramente estuvo. Seguramente. Es lo que yo creo. Pero no sé si él era realmente consciente de que lo sabía. No sé hasta qué punto él mismo se autoengañaba. Hasta qué punto engañaba no solo a los demás, a su entorno, sino también a él mismo. Por lo tanto, tenemos hasta final de año para resolver este asunto. Solo quedarán los pocos judíos que consigan esconderse. En Varsovia llevamos 4 semanas de enfrentamientos en un gueto judío. 4 semanas. Ya se han demolido 700 refugios. En ese gueto se están fabricando abrigos de piel. Otras veces que hemos intentado intervenir, se nos ha puesto la excusa de que allí había una fábrica de armamento. Evidentemente el señor Speer no conocía la realidad de este gueto. Se trata de una de esas supuestas fábricas de armamento que el señor Speer y yo limpiaremos juntos en las próximas semanas. Llevaremos a cabo esta tarea sin sentimentalismos, porque en esta guerra todo debe hacerse de esta forma. Y siempre con entusiasmo por Alemania, nuestra patria. To complete the combing out of the Warsaw Ghetto with the greatest severity and relentless tenacity, I therefore decided to destroy the entire Jewish residential area by setting every block on fire, including the blocks of residential buildings near the armament works. One building after the other was systematically evacuated and subsequently destroyed by fire. The Jews then emerged from their hiding places and dugouts in almost every case. Not infrequently, the Jews stayed in the burning buildings until, because of the heat or the fear of being burnt alive, they preferred to jump down from the upper stories. Él lucha porque no echen a sus trabajadores del gueto. Sí, claro. ¿Pero a dónde van? Él debía saberlo. Claro. Del gueto iban al crematorio. Sí, así es. Allí nos afeitaron la cabeza y nos tatuaron en el antebrazo el número identificativo. Una noche nos despertaron unos gritos espantosos. Al día siguiente nos enteramos, por los hombres que trabajaban en el apartado especial, el de las cámaras de gas, de lo ocurrido esa noche. Como no disponían de gas suficiente, habían lanzado al fuego a niños vivos, a niños aún con vida. Los judíos eran bocas que alimentar. Solamente en Polonia han muerto algo más de 2 millones. ¿Qué van a decir? El Führer tendría que haber asumido la responsabilidad ante un tribunal. Y lo habría hecho. Sin embargo, era nuestro jefe de Estado. Habría resultado insoportable verle ante el tribunal de los vencedores. Estamos aquí por su culpa. Ahora lo que debemos hacer es decir la verdad. ¿Quieres cerrar ya la boca?
¿Doctor Flesner? Sí, pase. Annemarie Kempf. La secretaria del señor ministro. La estábamos buscando. Me alegro de que haya venido usted. ¿Cómo ha pasado el control? ¿Es complicado? Es del despacho de Eisenhower. Nos encontramos con las manos vacías. ¿Nos trae usted algo? Gírese un momento hacia la ventana. La primera entrega. Copias de Kranzberg. El ministro entregó sus documentos allí a los americanos y a los ingleses. Y no contó con que ahora los utilizarían contra él. Porque nunca imaginamos que le iban a acusar. Una carta del ministro al Führer de marzo del 45. En un plazo de entre 4 y 8 semanas hay que contar con la quiebra definitiva de la economía alemana. Cuando la quiebra se produzca, entonces no se podrá continuar con la guerra. ¿Cómo lo ve usted? Nada bien. Nosotros no tenemos nada y la Fiscalía dispone de muchas pruebas. Tiene que salvarlo. Debemos intentarlo todo. Sus empleados, por ejemplo, aún están encerrados en Kranzberg. ¿Declararían a su favor? Sí, seguro. Solo tiene que ordenarlo. If it please the tribunal, the prosecution for the United States will at this time present to the tribunal, with its permission, a documentary film on concentration camps. This film which we offer represents, in a brief and unforgettable form, an explanation of what the words concentration camp imply. Con nosotros hicieron diversos experimentos. Los enfermeros y los médicos ponían inyecciones a los prisioneros. Les inoculaban, por ejemplo, 20 centímetros cúbicos de gasolina. Y la gente moría a los pocos minutos. La doctora a cargo de la sección femenina del campo de concentración, Bergen-Belsen. Extraían el hígado, el corazón y otras partes. Y luego las comían. Los guardias de las SS debían despejar el recinto del campo. Por todas partes se podían ver pruebas evidentes de palizas y horribles asesinatos. No me lo creo. No me lo creo. Así era Bergen-Belsen. ¡Qué espanto! ¡Qué horror! Registros de las defunciones encontrados en la bodega de la institución de Alamar revelan en parte la historia de los asesinatos en masa. Estos libros contienen miles de certificados de defunción, profesión desconocida, nacionalidad desconocida. Son entradas escritas detrás de cada nombre. Aquí se muestra cómo ataban a las víctimas para someterlas a brutales palizas. A los hombres se les azotaba con palos recubiertos con alambre de espino. Kamer, el comandante del campo, fue arrestado. No puede ser verdad.
Vimos la liberación de los campos. ¿En el colegio? Sí, en el colegio. Por supuesto, durante mucho tiempo me negué a relacionar esos actos y crímenes directamente con mi padre. Pero que tomara parte importante en la guerra y en lo que entonces se llamó prolongación de la guerra, en la destrucción, eso no podía eludirlo. Y la posibilidad de que creara esas montañas de cadáveres. Esa era la base del asesinato masivo, en situación de guerra. Y él lo sabía. No creo que él no supiera nada de todo aquello. Los procesos de represión los conocemos todos. No me lo puedo creer. De verdad no puedo. Usted cállese. Murieron millones en los últimos días. ¿Millones en los últimos días? No. Tú has estado sentado junto al hombre que planeó todo aquello, que los odiaba, que quería asesinarlos. Y se lo preparaste todo. Le preparaste la guerra con tus ideas. ¿Y si aquellas muertes llegaron a pesar en su corazón? ¿Y si tuvo algún sentimiento de culpa? Nadie podría soportar eso. Mi querida Gretel, debes saber que mi vida está acabada. Creo que nunca saldré de aquí, así que no esperes mi regreso. Los niños y tú tenéis que continuar con vuestra vida. Ya nadie me puede ayudar a excepción de Dios, quien conoce mis actos y mis pensamientos. Sé que a muchos alemanes no les interesa demasiado el proceso de Nuremberg. La razón de ese escaso interés, en la mayoría de los casos, responde al hecho de que no quieren tener nada que ver con un pasado, que en mayor o menor medida es también el suyo. Ningún opositor de Hitler quiere abocar a los nacionalsocialistas a un pasado del que les gustaría liberarse. Pero tenemos que hacer todo lo posible para que nuestro pueblo al completo se libere del pasado en pro del futuro. A ese fin nos puede ayudar el proceso de Nuremberg. La casa principal, la llamada casa señorial, estaba llena de refugiados. Mi padre nos reservó allí 2 o 3 habitaciones para que en esa casa, entre todos aquellos refugiados, pasáramos a la clandestinidad. Y la explicación que dio mi padre fue que, en primer lugar, se crearía una zona inglesa y que él confiaba en que los británicos serían razonables en relación a las familias. Y que, en segundo lugar, no moriríamos de hambre porque, en cualquier caso, podríamos pescar en el mar. Y ambas cosas se cumplieron. Cuéntame la verdad. ¿Cómo va en Nuremberg? Flesna está preocupado. Está haciendo lo que puede. Le estoy llevando algunos informes de Albert que podrían exculparle. ¿Guardaba documentos en Berchtesgaden o en Sigrun? Viajábamos con poco equipaje. Y en Sigrun solo dejaba sus cuadros. Nunca me contaba nada. Contigo tenía más confianza. En Berlín formábamos un buen equipo de trabajo. Escribiré a Wolters, él le ayudará en lo que pueda. No podemos perder la esperanza. Sí, son tiempos difíciles. Quedaos aquí. Los niños aquí están bien, mejor de lo que estarían en Heidelberg. Esperad aquí hasta que pase todo, Gretel. Es lo mejor. He hecho todo lo que he podido, todo lo que estaba en mis manos, para reforzar y engrandecer el movimiento nacionalsocialista. Y he trabajado incesantemente para llevarlo a toda costa al poder. Y cuando digo esto, me refiero al poder absoluto.
Naturalmente se ha utilizado la fuerza aquí y allá, siempre con el fin de afirmar nuestra soberanía. El campo de Dora se encontraba a 5 kilómetros al norte de la ciudad de Nordhausen. Los alemanes llamaban al campo Comando Secreto. Tal comando secreto tenía como misión fabricar bombas V1 y V2. Dormíamos bajo tierra, en salas sin ventilación, donde se apiñaban hasta 3.500 prisioneros. A las 4 de la mañana teníamos que levantarnos. Y 5 minutos más tarde, debíamos estar en el túnel. Y cuando había alguna explosión, no podíamos dormir porque estaba todo lleno de polvo. Y por la mañana, nos levantábamos todos blancos de arriba a abajo, como si fuéramos molineros, pero no nos podíamos lavar. Nos frotábamos un poco los ojos con nuestra propia orina. Los prisioneros que vivían aquí, bajo tierra, no recibían casi agua, así que muchos morían de sed, o la palmaban, mejor dicho. On the whole, we found this camp to have been operated and administered much in the same manner as Buchenwald had been operated and managed. When the efficiency of the workers decreased as a result of the conditions under which they were required to live, their rations were decreased as punishment. This brought about a vicious circle in which the weak became weaker and were ultimately exterminated. Such was the cycle of work, torture, starvation, and death for concentration camp labor. Labor which the defendant Goering, while requesting that more of it be placed at his disposal, said had proved very useful. Labor which the defendant Speer was anxious to use in the factories under his control. Afirmo desconocer las condiciones descritas con respecto al campo de Dora. Y considero que han sido exageradas. Debo admitir que sí estaba al corriente de los trabajos que se estaban llevando a cabo en Dora. Sin embargo, las obras de construcción para crear espacios de gran capacidad bajo tierra no eran tan arduas ni tan extenuantes como se han descrito. Después de Navidad queremos poner en marcha la producción en serie de misiles. Se puede lanzar una tonelada de material explosivo contra la ciudad de Londres a una velocidad 4 veces superior a la del sonido, señor. Señor Kammler, señor Degenkolb, lo que han conseguido en tan poco tiempo merece un gran respeto. De verdad, muy buen trabajo. Pronto tendremos la cadena de producción subterránea más moderna del mundo. Ninguna bomba podrá destruirla. Caminábamos un poco más hacia allá, señor Speer, y ya estábamos ante una gruta. Aquí estaba muy oscuro, y cuanto más avanzábamos por la galería, más sofocante se hacía el ambiente, por las voladuras. Pero eso todavía no lo sabíamos. Yo pensaba que este camino debía conducir directamente al infierno, y eso que todavía no éramos conscientes de la realidad de todo aquello. Por Dora pasaron 60.000 personas, de las cuales unas 20.000 murieron aquí, en las galerías, trabajando. Murieron 20.000. ¿Y cuál era la causa de su muerte? ¿El hambre, la extenuación, el maltrato?
La extenuación, el hambre, el maltrato, las palizas, pero sobre todo la extenuación por un trabajo tan duro y la casi ausencia de alimentación. Solo contaba el trabajo, la mano de obra. Que uno tuviera brazos y piernas para continuar ampliando las galerías y para instalar esa fábrica subterránea y todo lo demás. Era lo único que les importaba. No les importaba la vida de los prisioneros. Solo pensaban en ellos como mano de obra y en hacer que trabajaran hasta que cayeran muertos. Algunos prisioneros no tenían ni zapatos y debían caminar descalzos por encima de las piedras. Una noche me levanté, mareado por el polvo y las voladuras. Me coloqué detrás de la litera y me quedé allí de pie, balanceándome de un lado a otro. Y entonces oí que alguien decía: «Tú, marrano, ¿qué haces ahí?». Era la voz de un capataz. Entonces me desperté del todo y fui corriendo al retrete. Y por el camino pasé al lado de una figura que se encontraba apoyada en una litera. Le cogí de la mano y le dije: «Compañero, no te quedes ahí. Ven, vamos a dormir». Yo quería llevármelo conmigo, acompañarle hasta su cama. Y entonces se desplomó. Estaba muerto. O tal vez todavía estaba vivo cuando yo le encontré. Allí, de pie. Y en ese mismo instante cayó muerto. Todos los días pasaba lo mismo con los muertos. Se los tenían que llevar. ¿Creen que al señor Speer le enseñaban los muertos? Usted no es el único que necesita un trago. Todo el mundo lo necesita, por el esfuerzo y por el frío. Lo sé. Y además, hemos enviado a algunos de nuestros capataces de vacaciones forzosas. Ya no podían más. Levantar una fábrica tan moderna en tan poco tiempo no lo hace nadie. Ni los americanos. Espero que el señor Himmler siga dispuesto a colaborar conmigo. Con este y otros proyectos. Ya sabe cómo son los juicios americanos. Yo le haré algunas preguntas. Eso le dará la oportunidad de decir ante el tribunal todo aquello que le pueda exculpar. Tendré que preguntarle también por los campos de concentración, por lo que sabía de ellos. Claro, hágalo. A continuación, la Fiscalía hará preguntas delicadas y muy directas. ¿Qué responsabilidad tenía sobre los trabajadores extranjeros? Las condiciones de trabajo, la tasa de mortalidad, los castigos. ¿Qué sabía de todo aquello? Lo entiendo, responderé. La Fiscalía tiene un equipo especial que lleva meses buscando por toda Europa actas y documentos. Quizá podrían encontrar algo que usted hubiera olvidado. No se preocupe. Para que conste en actas, el ministro del Reich, Speer, ha aprobado la ampliación del campo de concentración de Auschwitz y ha creado un volumen de construcción adicional para Auschwitz que asciende a 13,7 millones de marcos. Planes para el campo de prisioneros de Auschwitz. Ejecución del tratamiento especial. Conexión ferroviaria. Instalación eléctrica. Generadores de emergencia. Barracones. Alambrado y torres de vigilancia. Crematorios 1 y 2. Depósito de cadáveres 1. Depósito de cadáveres 2.
4 depósitos de cadáveres a un precio de 50 marcos el metro cuadrado. 3 hornos a un precio de 20.000 marcos la unidad. 2 unidades de crematorio a un precio por unidad de 30.000 marcos. Me ha encargado organizar la reconstrucción de las ciudades bombardeadas. Rudy, tú ocuparás el cargo de jefe de personal. Encárgate de formar un equipo. Nos pondremos en marcha en cuanto termine la guerra. Esa tarea nos llevará décadas. De momento nos olvidaremos de esta maqueta. Las ciudades serán ahora más grandiosas, mejor ordenadas y monumentales, con bellos edificios. Serán perfectas. Pero hay que ganar la guerra. Últimamente nadie lucha con verdadera entrega hasta que la guerra ha destruido su casa. Pero al final todos saben que si no hay victoria no volverán a tener un hogar. No entregaré ninguna ciudad a los enemigos, antes quedarán en ruinas. No estoy dispuesto a rendirme. La providencia nos pone a prueba. Y acaba dándole el triunfo al que permanece inalterable. Mientras siga vivo aguantaré esa prueba. Y la pasaré. Para ganar esta guerra, no hace falta tener el material más potente, ni las armas más modernas. No es necesario. Sé que en eso no podemos competir. No hay que ser cobarde, sino despiadado para ganar. Y quien tenga una opinión diferente a la mía irá directo al patíbulo. Pero hay gente que lo ha perdido todo. Deje en paz al pueblo. De él no se puede esperar nada. No derramaré ni una lágrima por nadie. Ayer me aclamaban y hoy sacan sábanas blancas por los aliados. El pueblo no entiende nada, no sabe nada de la historia. Ni tampoco es consciente de lo cansado que estoy. Mi querido Spea, no deje que la destrucción le desconcierte demasiado. Los lamentos del pueblo no deben preocuparle. Doctor Kuboshok, me gustaría que dijera algo en nombre de mi abogado. Por supuesto. En el interrogatorio de Ohlendorf podría añadir algunas preguntas hacia mi persona. ¿Sabía usted que el acusado Spea participó en febrero de este año en la preparación de un atentado contra Hitler? No. ¿Sabía que Spea tenía intención de entregar a Himmler a los aliados esta primavera con el fin de desmarcarse del régimen y de esa manera poder demostrar su inocencia? No. Es increíble. Esto es increíble. Como arquitecto, yo conocía bien ese búnker. Tenía un sistema de ventilación similar al que hay instalado en esta sala. No resultaba difícil introducir gas por la boca del sistema de ventilación que hay en el jardín de la Cancillería. De esa manera, a través de ese conducto, el gas se podía esparcir por toda la sala y por todo el búnker en muy poco tiempo.
Llegados a ese punto, yo visité el lugar donde se encontraba la boca de ventilación en el jardín de la Cancillería y comprobé que poco antes, por orden directa de Hitler, se había construido una chimenea de 4 metros de alto. Aquello imposibilitó la consecución del plan. Hasta donde yo sé, aquí nunca ha habido una boca de ventilación. Además, en los búnkeres no se instalan bocas de ventilación en el suelo, porque si explota una bomba, el conducto queda destruido inmediatamente. Se podría colocar una bomba justo al lado de la boca de ventilación, y al estallar quedaría bloqueado el paso del aire. Así no se construye un búnker. Él se estaba jugando el pellejo. Y me puedo imaginar que las ideas que realmente tuvo al respecto de todo esto las expuso de una manera un tanto exagerada. Un atentado contra Hitler con gas tóxico. Nos ha sorprendido a todos. Sí. Y sé que a algunos de los acusados no les ha sentado nada bien. Me alegro de haberlo contado. Goering está utilizando sus influencias para establecer un frente contra el tribunal. Goering se considera a sí mismo un gran hombre y quiere montar un espectáculo en el que no pienso participar. ¿Y los otros? Creo que no es buena idea que coman con Goering y que salgan a pasear con él. Como siempre, él les intimida. Lo que quiere es que no digan lo que piensan. ¿Conoce bien a todos los acusados? Sí, creo que más de uno está dispuesto a callar lo que opina ahora sobre el nacionalsocialismo. He encontrado algo. En escritos al Führer menciona comentarios de Bormann y Goebbels. Ahora me encuentro ante el hecho de que la estrategia política que he llevado a cabo al frente del ministerio es considerada ajena al partido y de que he creado un refugio para los disidentes del régimen. Bien. Muy bien. Y también dice la tarea que debo cumplir es apolítica. Nunca quiso meterse demasiado en el círculo del partido. Nos viene muy bien que Albert haya dejado estos testimonios. Parece que sabía que los iba a necesitar. Exacto. Por eso quiso que buscara sus archivos. Aquí hay un documento en el que solicita alimentos para los trabajadores rusos. Y también tabaco, para utilizarlo como incentivo. Así pensaba el ministro. ¿Declararía eso mismo en el juicio? Haría lo que fuera para ayudarle. De toda la capacidad armamentística con que cuenta el Reich, solo se puede utilizar una parte. La parte que pueda funcionar con el carbón, la energía o el gas del que disponemos. Tras la pérdida de la Alta Silesia, el ejército no está en condiciones de cubrir las necesidades del frente en materia de armas, municiones y vehículos. Subraya eso y haz punto y aparte. ¿Hemos perdido la guerra? ¿Significa eso? Podrían llevarle ante un consejo de guerra. Son hechos. Cuando el Führer entienda la situación, no podrá continuar con la guerra. No tiene sentido. Cuando acabe la guerra, ¿seguiré siendo su empleada? Tengo una idea. Puesto que al Führer siempre le ha gustado hablar de la valentía de los soldados alemanes, añade: a pesar de la inferioridad material, hay que considerar que la valentía de nuestros soldados es incomparable. Espera,
Usted puede informarme sobre el estado de nuestro ejército, pero le prohíbo que le dé a nadie más esa información. Por lo que respecta al último párrafo, no puede escribir algo así. Podría haberse ahorrado ese final. Me corresponde a mí sacar las conclusiones pertinentes. Sauer me ha informado de esos nuevos bombarderos con 4 motores que tiene Messerschmitt en proyecto. Serán muy útiles para combatir a los aviones enemigos. Con los nuevos bombarderos podremos prender fuego a Nueva York. Imagine por un momento los rascacielos derrumbándose. Churchill aconseja a británicos y norteamericanos que estén preparados para defenderse ante los rusos. La Unión Soviética es una amenaza para la civilización cristiana. Entiendo. No se fían de Rusia. ¿Podría describir brevemente su carrera profesional hasta su nombramiento como ministro? ¿Brevemente? Diga todo lo que crea que puede darle una buena imagen. Cuente que era un destacado artista al que de repente nombraron ministro. Lo hará bien. A raíz de su interés por las construcciones, tuvimos un estrecho contacto personal. Si Hitler hubiera tenido amistad con alguien, yo habría sido un amigo bastante cercano. Me hizo muchos encargos como arquitecto. Además de los nuevos edificios de Nuremberg, me encargó la remodelación urbanística de Berlín. Estalló la guerra, pero las obras continuaron más o menos hasta diciembre del año 41. La catástrofe ocurrida en Rusia puso fin a esos proyectos. La mano de obra, básicamente alemana, para el restablecimiento de las instalaciones ferroviarias la contraté yo. Tenemos que llegar a los yacimientos de petróleo de Azerbaiyán y a los minerales de la cuenca del Donetsk para garantizar el suministro. Señor Spea, se le acusa de ser responsable de la totalidad de los trabajadores extranjeros que desde sus lugares de procedencia fueron trasladados a Alemania. El también procesado, señor Schaukel, ha declarado que él trabajó para usted bajo grandes exigencias. Necesitaba que el señor Schaukel cumpliera con sus tareas de forma rápida y eficaz. Él fue el encargado de traer 3,5 millones de trabajadores de las zonas ocupadas. Hitler dio órdenes a los comandantes de las Fuerzas Armadas. Y así se cumplieron las peticiones de Schaukel. Por sus declaraciones, entiendo que el señor Spea está intentando de manera sucia y desconsiderada depositar en mí toda la responsabilidad de la misión de la mano de obra extranjera desplazada a Alemania. Más tarde se afirmó que yo promoví el traslado de mano de obra extranjera a Alemania en abril de 1942. Y que el hecho de que vinieran trabajadores extranjeros se debió solo a una iniciativa promovida por mí. Eso no es cierto. Yo no ejercí ninguna influencia sobre Schaukel. El señor Spea fue quien me avisó de que el Führer quería mano de obra extranjera a toda costa. Dígame, señor Spea, ¿por qué se construyeron los campos especiales de concentración, los llamados campos de trabajo? Esos campos de trabajo se construyeron para evitar largos trayectos y para que todos los trabajadores convivieran pacíficamente. Todo aquel que cumplía con sus obligaciones de forma rápida y eficaz recibía incentivos como tabaco o alimentos adicionales. Se premiaba su esfuerzo. Now, you said the concentration camps had a bad reputation. I think those were your words, were they not? A bad reputation? Is that right?
Sí. What did you mean by that phrase, bad reputation? Es difícil de explicar. En realidad, en Alemania se sabía que la estancia en un campo de concentración era ingrata. Yo también había oído eso, pero eran solo comentarios. No tuve ningún dato en concreto. Was not the reputation that violence and physical punishment were used in the camps? Was not that the reputation that you meant? No, la información que nos llegaba no indicaba algo así. En la época en que fui ministro, no tuve que preocuparme por las condiciones de vida de los trabajadores o prisioneros, puesto que las noticias que recibía de los oficiales de los campos de concentración siempre eran tranquilizadoras. Señor Speer, ¿usted participó en los planes y preparativos para la guerra ofensiva? No. Hasta el año 1942 me dediqué a la arquitectura. Por lo tanto, no participé. ¿Fue usted...? La consecución de esas grandes construcciones encargadas por Hitler absorbían todo mi tiempo y suponían un impedimento para ocuparme de otras tareas. ¿De qué manera empezó su actividad como ministro? Desde el principio de mi mandato se hizo evidente que, en realidad, lo importante ya no sería la construcción, sino la gestión del arsenal militar. Se había perdido mucho material en las contiendas de los años 1941 y 42 por culpa del crudo invierno. Hitler exigía un refuerzo de la capacidad armamentística. Y como todos ustedes ya saben, yo lo conseguí. Yo me dedicaba a redactar los informes que me dictaba y desde mediados de 1944 el señor Speer opinaba que Alemania ya no tenía ninguna posibilidad de ganar la guerra. ¿Desde mediados del 44? Como secretaria personal del ministro tuve ocasión de ser testigo de la actitud contraria que mostraba ante las órdenes de destrucción dictadas por el Führer. Más de una vez temimos que su actitud y los informes dirigidos al Führer pudieran conducirle a una detención inmediata. Sin embargo, él no tenía miedo. Consideraba que cumplía con su deber. En un plazo de entre 4 y 8 semanas hay que contar con la quiebra definitiva de la economía alemana. Cuando esa quiebra se produzca, entonces no se podrá continuar con la guerra. Bien. Espero que así le quede claro. Rudy, ¿qué haces tú aquí? El director de la oficina de posguerra, Rudolf Wolters, se presenta en su puesto. Vaya. Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flakdivision Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder. Ya hemos abierto una oficina en Höxter. Luke está al frente de ella. Bien. Ocúpate tú de la oficina de Flensburg. Yo me encargaré de... Quizás sea mejor que desaparezca un par de meses. Ten cuidado con los rusos. Volveré a verte pronto. Nosotros no hemos hecho nada malo. Y los aliados nos necesitan. Quieren nuestro programa de reconstrucción y a nuestros expertos. Ellos no tienen a nadie. ¿A quién van a recurrir? Ojalá vaya todo bien. ¿Sabes qué dicen en Höxter? Que a ver si matan al hombre del búnker. Que lo hagan ellos mismos, si es tan fácil.
estas alturas de la guerra, no tenemos ningún derecho a efectuar destrozos que puedan afectar de forma negativa a la vida de una nación. Si el enemigo de esa nación, que se ha defendido con extraordinaria valentía, quiere destruirla, lo conseguirá y nadie podrá evitarlo. Nuestra obligación es facilitarle al pueblo alemán la oportunidad de asegurarse la reconstrucción de la nación en un futuro próximo. Mi Führer, es técnicamente imposible evacuar a la población de las ciudades y de todas las zonas de combate. Son cientos de miles. Tendrán que salir andando. Necesitaremos provisiones. No podemos trasladar a la población de las ciudades al campo y abandonarla a su suerte. Todo lo que dice no son más que tonterías. Ahora no podemos pensar en lo que necesita el pueblo. Gracias, caballeros. Para ustedes, Bea. Como recuerdo de nuestra vieja amistad. Es mi regalo de cumpleaños. La mano me tiembla un poco últimamente. Me resulta difícil escribir. Así que es posible que el texto que le he dedicado no se entienda demasiado bien. Gracias. Espero que le guste el regalo. Este es el informe de marzo. He sacado algunas conclusiones. Me voy a ir de aquí hoy mismo. Si puede, intente enviarme su opinión. Si la guerra está perdida, también lo está el pueblo. Se hundirá. Así que ya no es necesario, en absoluto, que tengamos en cuenta las necesidades básicas que requiere el pueblo alemán para poder sobrevivir. Por el contrario, es mejor que todo quede destruido. Porque sin duda alguna, el pueblo alemán ha sido el más débil de todos. El futuro será de la gente del este. Son los más fuertes. Y nos lo han demostrado. En fin. Todo lo que ha conseguido mantenerse en pie ya no sirve para nada. Porque los buenos han caído. El pueblo alemán se ha mantenido fiel a Adolf Hitler hasta el final. Él reveló deliberadamente que había intentado lanzarlo todo definitivamente al abismo. Si yo estoy en una posición de mando y veo que se actúa de esa manera en contra de los intereses del pueblo, entonces estoy obligado a intervenir. He intentado, a través de viajes a las zonas amenazadas, evitar el cumplimiento de esas órdenes. Pero es tal la disciplina que impera en Alemania, que es de esperar que cualquier orden, sea cual sea su contenido, se cumpla. Deberíamos mantener las operaciones militares alejadas de las fábricas. ¿Puede garantizarme el mantenimiento de las carreteras? Es para usted, señor. Lo envía el Führer. Ordeno destruir
Todas las instalaciones militares de transporte, comunicaciones, industria y abastecimiento, y cualquier material logístico dentro del territorio del Reich. Es cosa suya. He ordenado que los explosivos existentes en la cuenca del Ruhr se entierren en los pozos de carbón, que se oculten las provisiones de explosivos que se encontraban en los recintos en obras. Y hemos repartido metralletas en los puntos más importantes para que se puedan defender de los intentos de derribo. ¡Maldita sea! ¿Por qué sigue funcionando? Porque yo lo he ordenado. Los jefes de zona somos los responsables de los derribos, señor ministro. ¡Derriben la fábrica, inmediatamente! Al regreso de mi viaje, Hitler me hizo llamar inmediatamente a su despacho. Eso fue el 29 de marzo de 1945. Ya está aquí, señor ministro. ¿Cómo está, Bormann? Acabo de recibir un informe del señor Bormann. Era sobre el discurso que pronunció usted en la zona del Ruhr. El señor Bormann afirma que usted prácticamente exigió que no se cumplieran mis órdenes. En definitiva, declaró que la guerra está perdida. ¿Es consciente de lo que eso implica? Se dará de baja por enfermedad. No admito una negativa. No puedo seguir con el cargo de ministro. Espero que alguien asuma mi puesto. Lo siento, mi Führer. Por ahora se dará de baja por enfermedad. ¡No puedo dejar que se vaya un ministro tan importante! ¡No puedo! Daría muy mala imagen en el extranjero. Espera. Entiéndalo, por favor. No tiene sentido. Si piensa que estoy enfermo, debe dejarme ir. Si pudiera entender que la guerra aún se puede ganar, estaría sano. Y podría continuar en su ministerio. Está perdida. Sí, eso le dicen los hechos y el estudio de los datos objetivos. Para él, el gran rey, en los momentos de mayor necesidad, fue lo mismo. Todos los datos y análisis objetivos apuntaban a que la guerra de ninguna manera se podía ganar. Pero él tenía una fe inquebrantable. Estaba convencido de que todo iba a acabar solucionándose y de que finalmente iba a vencer. Espera. Debería tener fe. Yo no soy como todos esos que afirman que la guerra acabará en victoria, cuando piensan lo contrario. Si mantuviera la esperanza de que aún no hemos perdido, me haría feliz. Por favor, hágalo por mí.
Le doy 24 horas para pensarlo. Le ordeno que en las próximas 24 horas tome la decisión de si cree o no que la guerra todavía se puede ganar. Señor Spea, ¿cómo le ha ido? Me ha obligado a tomar una decisión. Quiere que diga que aún creo en la victoria. Vaya. En primer lugar, me gustaría destacar que me sentiría orgulloso y feliz de poder continuar con mi cargo al servicio de Alemania. No obstante, me veo obligado, a pesar de las consecuencias que pueda tener para mi persona, a comunicarle sin adornos mi opinión más sincera sobre los acontecimientos acaecidos. No puedo seguir creyendo en el éxito de nuestras buenas obras si en estos meses decisivos destruimos sistemáticamente los pilares que rigen la vida de nuestra nación. Es una gran injusticia para con nuestro pueblo que el destino no pueda seguir a nuestro favor. Yo he conseguido muchas cosas y sin mi trabajo podríamos haber perdido la guerra en 1942. Señor ministro, se trata de su carta. No he podido mecanografiarla. El Führer quiere oír su respuesta en persona. Señor ministro. ¿Y bien? ¿Mi Führer? Sí. Tiene todo mi apoyo. De acuerdo, ministro. Perdone, señor, pero me gustaría que me encargara de nuevo el derribo de las fábricas. Llevará a cabo los derribos usted mismo. Redacte un decreto que ordene la ejecución. Se lo firmaré en el acto. De acuerdo. ¿Qué dispuso usted a raíz de esa nueva orden? Que se pusieran de nuevo en vigor todas mis órdenes anteriores para la protección de la industria. Подсудимый Альберт Шпеер, вчера на суде вы сказали о том, что были одним из ближайших друзей Адольфа Гитлера. Попробуйте убедить нас в том, что вы узнали о планах и намерениях Гитлера впервые из его книги «Майн кампф». Tengo algo que decir al respecto. He permanecido en estrecho contacto con Hitler y he tenido oportunidad de oír sus opiniones. Pero de todo lo que escuché, en ningún caso puedo afirmar que Hitler tuviera en realidad algún plan como los documentados aquí. Me sentí muy aliviado en 1939. Cuando se firmó un pacto de no agresión con Rusia. Imagino que todos los diplomáticos también habían leído el libro Mein Kampf y a pesar de ello, por unanimidad, decidieron firmar el acuerdo. Ellos eran tan inteligentes como yo en cuestiones políticas. Мы не будем сейчас разбираться
разбираться в том, кто читал книгу «Майн кампф», а кто нет. Это не имеет отношения к делу, и суд это не интересует. Вы говорите, что о планах Гитлера вы ничего не знали? Sí. Да. Переходим к следующему документу. 4 января 1944 года вы были на совещании у Гитлера. Обсуждался вопрос рабочей силы на 1944 год. Тогда вы заявили о том, что вам нужен 1 миллион 300 тысяч новых рабочих. В конце совещания был составлен протокол о том, что Фриц Заугель в 1944 году должен был поставить вам 4 миллиона рабочих с оккупированных территорий. И что Гиммлер должен был ему в этом помочь. Признаете, что вы были участником этого совещания? И что, как министр Рейха, вы несете ответственность за насильственную депортацию нескольких миллионов людей с оккупированных территорий в Германию в качестве рабочей силы? Ese programa en cuestión nunca se llevó a cabo. Le aseguro que ese programa nunca se realizó. Speer destacaba de entre todas las figuras a la sombra de Hitler como el más agradable. De él no se oía el habitual, de eso no me acuerdo. Tampoco se esforzó en corregir a posteriori su relación con Hitler, al que había venerado durante años. Y afirmó que más tarde, cuando se dio cuenta de la catástrofe que significaba Hitler para Alemania, había querido asesinarle. Speer reconoció haberse puesto a disposición del Führer para luego advertir sus terribles errores. En particular destacaba el hecho de que cualquier orden se ejecutaba sin la menor crítica ni la menor consideración. Y admitió que ya había comprobado los monstruosos peligros que implicaba el régimen autoritario. Aquí tenemos un nuevo ejemplo de por qué el proceso de Nuremberg resulta tan sumamente importante a pesar de las objeciones que algunos han formulado. Su actitud en el proceso de Nuremberg fue una suerte. Quiero decir, para que pudiera llegar una imagen de él. Yo encuentro eso mucho más interesante que reflexionar sobre si el papel que asumió, bajo nuestro punto de vista, fue correcto o no. Su comportamiento pudo ser mejor, eso está muy claro. ¿Pero fue el correcto en aquellas circunstancias? Tal vez fue, por así decirlo, en aquella época fue en parte tranquilizador para algunas personas, pero al mismo tiempo quizá también fue ejemplar. Y... ¿Ejemplar? Usted sabe que no dijo toda la verdad. Sí. ¿Qué podría haber dicho, por ejemplo, si hubiera declarado toda la verdad? ¿Qué piensa usted que debería haber dicho a partir de lo que sabemos ahora? ¿Qué se cayó? Eso no puedo decirlo yo ahora. Tiene que decirlo un historiador. Tengo una última pregunta. En los últimos meses de la guerra, ¿pudo usted conciliar sus actuaciones con el juramento y la idea de lealtad hacia Adolf Hitler? Solo hay que mantener lealtad incondicional hacia una cosa, y es hacia el propio pueblo. Esa obligación está por encima de todo. El hecho de que Hitler ya no era leal a su pueblo debía tenerlo claro cualquier hombre inteligente de su entorno, como muy tarde, a partir de enero o febrero de 1945. Veo que finalmente ha venido Speer. Sí. Ha estado en el sector norte, ¿verdad? Con Dönitz.
¿Qué impresión se ha llevado? Están contentos con su labor. Sus conocimientos son valiosos y la tropa le respeta. No tengo dudas. Puede confiar en Donich con total seguridad. Mañana contactaré con él. ¿Cree que podría ir al sur, a Berchtesgaden? ¿Qué opina usted, Spea? Quédese en Berlín. Si finalmente Berlín acaba cayendo y se termina la guerra, es mejor que esté aquí y no en una casa de campo. Sí. Cuando llega ese momento, es mejor liberarse del martirio de la existencia. Lo sé. Si la guerra terminara y finalmente yo cayera en manos de los rusos, a saber qué podrían hacerme en Moscú. No, prefiero morir aquí. La señorita Brown se vendrá conmigo. Antes envenenaré a nuestro perro. Por encima de lo que le he dicho o escrito últimamente, y aunque hayamos estado en desacuerdo, mi lealtad hacia usted no se ha visto alterada. Permaneceré a su lado hasta el final. Nos han informado desde su cuartel general de que hoy por la tarde nuestro Führer, Adolf Hitler, en su puesto de mando de la Cancillería, ha caído luchando hasta su último aliento por Alemania y contra el bolchevismo. El 30 de abril, el Führer designó como sucesor a todos los efectos al gran almirante Donitz. Hombres y mujeres de Alemania, nuestro Führer, Adolf Hitler, ha muerto. Que el pueblo alemán le rinda homenaje con su más profundo pesar y veneración. Señor Spea. Señor Spea. Busco al señor Spea, el ministro de Armamento. Soy yo. Kenneth Galbraith. Paul Nietzsche y algunos colegas más hemos venido hasta aquí con el objetivo de verle. Queremos hacerle unas preguntas. Estábamos especialmente interesados en ver al señor Spea e interrogarlo, porque él estaba al cargo del programa de armamento. Y los ataques aéreos estratégicos iban dirigidos principalmente a la producción alemana de munición y al suministro de esa producción para el frente occidental. ¿Qué quieren saber de mí? ¿Por qué Alemania no ha caído antes a pesar de todos nuestros bombardeos? Es muy sencillo. Tras sus ataques nos dejaron tiempo suficiente para poder recuperarnos. Fuimos capaces de aumentar nuestro arsenal a pesar de sus bombardeos. ¿Qué cree que deberíamos haber hecho? Él quería dar la impresión de que cooperaba, de que confesaba en cierta medida su participación o incluso su culpabilidad. Sabía que eso contrastaría con la actitud de sus estúpidos colegas que intentaban proclamar su inocencia. Los jefes de zona, los delegados, los ministros, también ellos. Todos eran corruptos. Era gente de un origen humilde, que había adquirido mucho poder.
Y un buen nivel de vida, mujeres, alcohol. Daba la impresión de estar de alguna manera distanciado, de no pertenecer al círculo más íntimo del aparato del poder. Y yo tenía la oportunidad de ver desde muy cerca a un observador involucrado, pero no como Goebbels, que participaba activamente. Señor Spea, no le entiendo. Nos está diciendo que era consciente desde hacía años de que la guerra estaba perdida para Alemania y que lleva contemplando todos esos horribles embrollos de un grupo de criminales como Hitler y las personas de su entorno. Los objetivos de todos ellos eran los de un animal salvaje. Sus métodos eran los de los asesinos. Y su moral era inexistente. Usted era perfectamente consciente y aún así se mantuvo en su cargo, respaldándoles con todas sus fuerzas. ¿Es capaz de explicarnos eso? ¿Puede encontrar una justificación? ¿Cómo es posible que usted viva con ello? Señor presidente, sus señorías, Hitler y el auge de su horrible régimen han provocado un gran dolor para todo el pueblo alemán. La prolongación de la guerra y los destrozos realizados dificultan la reconstrucción. Las privaciones y la pobreza. Las privaciones y la pobreza han llegado al pueblo alemán. Tras este proceso, Hitler será despreciado y maldecido como el culpable de su desgracia. No obstante, el mundo aprenderá de lo ocurrido. No solo a odiar la dictadura como forma de Estado, sino también a temerla. La tecnología permitirá, como mucho, en 10 años, lanzar misiles desde un continente hasta otro. Y además con una precisión increíble. A través de la desintegración del átomo. Con un artefacto manejado por unos 10 expertos, se alcanzará Nueva York, pudiendo aniquilar a millones de personas. Por ello, este proceso debe contribuir a evitar futuras guerras o conflictos armados y a establecer las bases para la convivencia humana. El único cargo que se le imputaba era el de explotación de trabajadores esclavos para la producción de armamento alemán. Y se mostró muy convincente. Era tan bueno en sus acusaciones contra todo el régimen del Führer, contra todo aquel monstruoso aparato nazi, que yo le veía más como un hechicero que como un acusado. Todos, tanto los fiscales como los jueces, todos le hicieron preguntas. Y él se lo cargó todo a Sauckel. Dijo que para él era muy importante su trabajo y que quería que los trabajadores tuvieran suficiente alimento, pero que esa no era su responsabilidad, sino la de Sauckel o la del propietario de la fábrica. Remember, Sauckel was never responsible for any kind of larger political decision. Men like Goering and Speer decided what orders to give, and Sauckel was used to carry them out. We are sentencing him to death. Usted antes se dedicaba a las armas. Sin embargo, ahora se dedica a la traición. Nunca ha expresado claramente su opinión. ¡Silencio, Sauckel! Ha sabido interpretar muy bien su papel hasta el final.
Los periodistas hacían apuestas sobre a quién colgarían y a quién no. ¿Sabe por qué se apostaba? Porque Saukel y Speer saldrían igual de mal parados. Speer used Saukel as his vehicle. There can be no doubt. He must be sentenced to death. Советские судьи присоединяются к данному приговору. Смертная казнь Альберту Шпеер. Los dos seguimos viviendo por nuestros hijos y estoy seguro de que nos volveremos a ver. No te abandonaré. Juntos formamos un único ser. En nuestra vida hemos pasado por encima de mucha gente por ese ideal para finalmente poder estar juntos. Existe un alma inmortal. Tú y yo seremos recompensados, pues hemos llevado una vida decente. Ahora, mi querida Gretel, nos decimos buenas noches el uno al otro con el pensamiento. Albert. Existe un alma inmortal. Tú y yo seremos recompensados, pues hemos llevado una vida decente. Del 45. Existe un alma inmortal. Tú y yo seremos recompensados, pues hemos llevado una vida decente. 1945. Si uno quiere seguir viviendo teniendo montañas de cadáveres a sus espaldas, debe reprimir esas montañas de cadáveres. Si no, no podrá vivir. Todos se giran y esperan para ver entrar a Goering. Probablemente se sentará en el banquillo de los acusados como hasta ahora. En la sala se puede hablar en cualquier momento y queremos transmitirles lo mejor posible las palabras que en ellas se pronuncien, de manera que puedan escucharlas en directo. Ahora parece que llega Goering. Sí, vemos entrar a uno de los guardias. Son momentos de máxima tensión. Defendant Hermann Wilhelm Goering, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the International Military Tribunal. Parece ser que hay algo en el sonido que no funciona bien. Se trata claramente de un fallo técnico. The International Military Tribunal sentences you to death by hanging. A Goering lo han condenado a muerte en la horca. Lo acabamos de oír. En estos momentos no podemos ver nada. Solo se ha transmitido la condena. Muerte en la horca. Lamentablemente no podemos ver a Goering. Es un contratiempo para nosotros. Por los cargos por los que ha sido declarado culpable, el jurado le condena a muerte en la horca. Me acuerdo perfectamente de estar sentados alrededor de una pequeña radio y de oír la declaración de condena. Y lo único que realmente ha quedado grabado en mi memoria son las palabras muerte en la horca. 4, 5, 6 veces. 5 o 6, no sé cuántos. ¿Y luego? No recuerdo. No recuerdo la reacción de mi padre ante la condena. Wilhelm Keitel, con respecto a los cargos imputados por los que ha sido declarado culpable, el tribunal le condena a muerte en la horca. Keitel también ha sido condenado a muerte. Alfred Rosenberg, con respecto a los cargos imputados por los que ha sido declarado culpable, el tribunal le condena a muerte en la horca. Defendant Albert Speer, on the counts of the indictment on which you have been convicted,
The tribunal sentences you to 20 years imprisonment. Speer wurde zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Dios mío. 20 años. Recuerdo que fuimos al colegio con normalidad. Yo volví en el tranvía y mi hermano Albert, que había vuelto a casa antes, vino a recogerme y me dijo, no lo van a colgar. Señor Hess, ¿cuál ha sido su condena? No lo sé, supongo que pena de muerte. No lo he oído. Me van a colgar. Déjeme solo. Watch out! Okay. El prisionero Goering ha conseguido tomar cianuro potásico. Ha sido tan astuto al hacerlo que el centinela ni siquiera le ha visto llevarse la mano a la boca. Pasaban 7 minutos de la 1, hora europea, cuando el sargento norteamericano Wood y su ayudante montaron la primera plataforma y dejaron preparadas la cuerda y la capucha. Siguiendo las órdenes, se procedió al traslado desde prisión, desde la celda 7, del antiguo y agresivo ministro de Exteriores, Joachim von Ribbentrop. Joachim von Ribbentrop! The tribunal sentences you to death by hanging. Subió lentamente los 13 escalones. Después le colocaron la capucha y abrieron la trampilla. Von Ribbentrop murió a la 1:29, 15 minutos más tarde. Fritz Sauckel, the tribunal sentences you to death by hanging. Cuando le preguntaron, pronunció su nombre bruscamente, Fritz Sauckel. Gritó, moriré siendo inocente, se han equivocado. Que Dios proteja a Alemania y vuelva a hacerla grande. Y que Dios proteja a mi familia. Sauckel murió a las 2:39, 13 minutos después de que se abriera la trampilla. Una figura de mirada penetrante con una sonrisa en la cara entra en la sala atado y conducido por los guardias. Se trata de Hans Frank, el una vez rey no coronado de Polonia, que intentó establecer un nuevo orden político con la voluntad del partido nazi como única ley.